En el capítulo 15, versículo 26 del libro de Éxodos, la palabra dice de esta manera: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Y si usted puede ser tan amable, deje la Biblia abierta, porque en el día de hoy mayormente vamos a estar en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Aunque acabo de leer un versículo del capítulo 15, va a ir entendiendo mientras vayamos desarrollando este mensaje en el día de hoy. En el día de hoy estamos hablando de cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto de Sina, después de haber cruzado el Mar Rojo. Y si recuerdan la predicación pasada, que fue en Éxodo 14, estuvimos hablando de cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo. Hoy estamos ya pasando ese momento. Pasó el capítulo 15, por su gran mayoría es un cántico de regocijo, y después entra el capítulo 16, en el cual vamos a estar en el día de hoy mayormente. Esta época fue una que marcó la vida de todas aquellas personas en aquel tiempo, y yo digo que todavía hoy debería de marcar su vida, porque el mismo Dios que cuidó a aquellas personas, a aquel pueblo de Israel, con toda su familia, con todo su ganado, en aquellos días, ese mismo Dios es el que hoy nosotros todavía le servimos y cuida de nosotros. Amén. Y yo no estoy diciendo que nosotros estamos en el medio del desierto como ellos se encontraban en el libro de Éxodo, en el capítulo 16 específicamente. No estoy diciendo que nosotros estamos en el desierto como ellos, solamente estoy diciendo que el mismo Dios que le servimos nosotros es el mismo Dios que ellos le servían. Ese mismo Dios, Él espera que nosotros guardemos todos sus estatutos de la misma manera, no importando las circunstancias que estemos pasando en el día de hoy. Y cuando nosotros volvemos a ese verso que estábamos leyendo en el capítulo 15, versículo 16, dice bien claro: y digo yo, hablando Dios a Moisés, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, hablando de los ojos de Dios, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y vamos a usar este versículo como el versículo clave, porque aquí dice unas directrices de las cuales nosotros tenemos que seguir. En este momento se lo dijeron al pueblo de Israel, pero hoy día nosotros tenemos también unas mismas directrices muy claras que nos están escritas en la palabra para nosotros en el día de hoy, que tenemos que seguir para nosotros poder tener el sostén divino. Ese es el tema del día de hoy, el sostén divino. Y a lo mejor usted piense, ¿qué quiere decir eso? Estamos hablando de algo que a usted lo mantiene de pie. Estamos hablando de un sostén, algo que es algo sobrenatural, que como que lo tiene en la palma de su mano a usted, levantándolo, ayudándolo, manteniéndolo en ese lugar donde usted se paró. Sí, porque muchas veces, más hoy en día, las olas del mundo como que nos mueven de lado a lado. Y muchas veces no sabemos ni qué es lo que nos aguanta donde estamos. Pero si ustedes no sabían, es el sostén divino el que nos mantiene de pie. ¿Sabe que empezamos con este versículo 26 del capítulo 15? Porque cuando vamos a leer el capítulo 16 del libro de Éxodo,
Todo está basado en ese versículo clave que acabamos de leer en el versículo 15. Dice, si oyeres atentamente, se está mandando a la persona que oiga lo que se está diciendo, pero no solamente oír, sino que oír atentamente, que es otra palabra para escuchar, que es un poco más diferente. Tienes que ponerle más deseo, tienes que ponerle más ímpetu a lo que estás haciendo. Cuando tú oyes atentamente y haces lo recto. No es solamente como el lagartijo que escuchas por aquí, que te salga por acá, como dice el dicho, ¿no? No. Es que tú cojas tu tiempo y oigas atentamente lo que estás escuchando. Y cuando estés escuchando que esté entrando en tu ser, que entonces las próximas movidas de tu cuerpo sean aquellas cosas rectas. Que cuando vayas a coger el primer paso, sea el paso correcto, sea un paso firme como Dios quiere que tú lo hagas. Y ese versículo continúa diciendo, diréis oído a sus mandamientos. En otras palabras, hay ciertos mandamientos que nosotros tenemos que ponerle nuestro oído. Y lo dije mal. Si son mandamientos de Dios, a todos los mandamientos de Dios, tenemos que ponerle nuestro oído. Y después de eso, no solamente poner nuestro oído a los mandamientos, sino que también guardares todos sus estatutos. Y con esta base es que entonces podemos entrar al capítulo 16 del libro de Éxodo. Recuerden que en el capítulo 14 Dios dividió el Mar Rojo para que cruzaren en seco, y el ejército de los egipcios murió en el Mar Rojo con el faraón. Eso fue el capítulo 14. En este capítulo 15, después de 3 días sin tomar agua, escuchen bien, 3 días sin tomar agua, en el capítulo 15, por fin llegaron a un lugar donde había agua. Y cuando encontraron esta agua, se dieron cuenta que era agua amarga. Y cuando se dieron cuenta, empezaron como siempre, habíamos visto esto anteriormente, que venían y empezaban a murmurar en contra de Moisés. Pero chico, mira, nos sacaste de allá para esto. ¿Qué pasó? Y Dios le habla y le dice a Moisés qué hacer. Le dice, mira, búscate aquel árbol. Él cogió aquel árbol, lo metió en el agua y la agua cambió de agua inservible para agua servible para ellos, para los animales y todos los que andaban juntos. Capítulo 15. Ahora cuando entramos al capítulo 16, han pasado 2 meses y medio que están en este desierto de Sima. Y aquí se vieron sin comida. Esto es todo el problema del capítulo 16. Es que se vieron sin comida. Entonces el problema es que ustedes saben cómo es el ser humano, que cuando no te dan comida, como que tú te pones medio insoportable, como que se sale como que una actitud diferente, como que se te sale lo que no es bueno. Hay otras palabras que no puedo usar ahora para describir la actitud de muchas personas, incluyéndome a mí. Mira, como que se te mete un dolor de cabeza, como que no te huelen ni las azucenas, como que no quieres escuchar los nenes. Lo digo como padre. Déjame quieto, cállate la boca. Y todos los ruidos son altos, todos los ruidos molestan, todas las cosas, hasta la gente en la carretera, mira, eso lo puso la señal. Eso es lo que pasa cuando no comemos, nos ponemos de mal humor, nos cambia nuestra actitud. Pero mira cómo dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 16. Y les decían los hijos de Israel, escucha bien, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de los de Egipto. ¿Ustedes escucharon bien? Ellos estaban tan y tan hambrientos y estaban tan y tan decepcionados porque no tenían comida, que ellos estaban diciendo que preferían haber muerto por la mano de sus enemigos, de esas personas egipcias que los tenían bajo control como esclavos. Y después continúa el versículo diciendo, cuando nos sentábamos a las ollas de carne.
cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estos malagradecidos, lo dije. Estos malagradecidos, porque tenían hambre y no habían comido por ciertos días, empezaron a tornar sus espaldas en contra del siervo de Dios. Y empezaron a hablar del siervo de Dios de cierta manera, que le decían: ¿tú sabes qué? Yo me acuerdo cuando yo vivía allá en la esclavitud, que teníamos unas ollas de carne, y mire cómo dice el versículo: nos sentábamos, más de una persona, en las, plural, ollas, plural, de carne. Parece que de la forma que le daban comida era en grupos grandes, con ollas grandes, en plural, más de una. Parece que había mucha comida. Pero déjeme decirle, estos murmuradores preferían comer bien bajo la esclavitud que pasar hambre con la libertad. A esto se le llama pensando con la barriga. Sí, porque muchas personas, incluyéndome a mí, a veces como que pensamos con la barriga, ¿no? Sí, porque pasar hambre no es fácil, más cuando tú lo tienes a menudo. Pero déjeme decirle cuál es el problema. El problema, estamos hablando que a lo mejor usted encuentre esto normal. A lo mejor yo me puedo relacionar. A lo mejor usted se puede relacionar como uno actúa cuando está hambriento. Pero el problema no es ese. El problema es que esto de inicio, que había mucha comida y que había en abundancia y que sobraba, ¿no? Así te hace sentir el mismo diablo cuando te tiene bajo sus garras. Cuando el diablo te tiene bajo sus garras, él te da todo. Él te da todo y te da un poco más, para que tú sientas como que tú estás bien porque te sobra. Pero cuando tú coges un avión o un helicóptero y tú miras la situación desde lejos, tú dices: pero hay comida. Pero ¿qué pasó con la libertad? Entonces, pero en el momento que tú tienes hambre, que estás pensando con la barriga, entonces tú dices: no, yo prefiero estar esclavo y comer que no comer y no ser esclavo. Y esa es una verdad muy, muy real. Entonces el enemigo siempre va a tratar de hacerte sentir cómodo. Él siempre te va a tratar de hacerte sentir satisfecho con lo poco que tienes. Y a lo mejor te dé mucho para que te sientas más satisfecho. Él siempre te va a hacer sentir como con abundancia, como que lo que tienes lo tienes un poco más de lo que te mereces. Él te va a hacer sentir como con prosperidad. Él te va a hacer sentir como que tú tienes como que para ti, y suficiente para tu familia, y suficiente para tus amigos, y suficiente para repartir. Entonces te vas a sentir que estás encima del mundo. Pero en realidad no estás encima del mundo. En realidad estás abajo del dedo del enemigo. En realidad estás abajo del pie del enemigo que te tiene aguantado, haciéndote sentir como que las cosas están bien cuando en realidad no están bien. Eso te trae un sentido de seguridad, una seguridad falsa, una seguridad temporera. Porque cuando Él te use y haga lo que Él quiera hacer contigo, después todo este sentido de satisfacción, de abundancia, de prosperidad, no va a estar ahí. Porque cuando Él te usa, Él te echa para el lado, Él te echa hacia un lado y busca otro monigote por cual Él usar. Y después tú eres nada para el enemigo. Pero déjeme decirte, hermano, que el otro lado de la moneda es cuando somos cristianos. Cuando le servimos al Dios Todopoderoso. Él, si te da, te va a dar lo suficiente que tú necesitas. No mucho para que lo niegues, sino suficiente para poder vivir. Esa es la gran diferencia de Dios y del enemigo. Porque estas cosas que el enemigo lo hace para usarte. Cuando Dios hace las cosas, los hace para glorificarse. Una diferencia muy grande que tenemos que entender en el día de hoy. Y cuando nosotros continuamos en este capítulo 16, este verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo,
Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios es el que tiene el sostén divino para nosotros que nosotros necesitamos. Y en este versículo ya estamos empezando a entrar a este tema. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Pero mire la parte de atrás de este versículo que todavía me choca, aunque lo he leído muchas veces. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En otras palabras, lo dice muy claro. Dios está probando a su pueblo. Y entonces cuando entramos en este verso, vemos que en ocasiones Dios tiene que probarnos para ver si las lecciones, ¿escuchó bien? Lo dije en plural. Para ver si las lecciones están haciendo el efecto necesario en nuestras vidas, empezando por el pastor. Sí, porque yo no estoy exento. Yo estoy en el grupo. Porque de la misma forma que Dios probó a ese pueblo, Dios nos prueba a nosotros en el día de hoy. El pueblo de Israel fue aprendiendo lecciones desde mucho tiempo atrás. No sé si ustedes se acuerdan, pero antes del Mar Rojo, la Biblia nos habla y nos recalca de unas 10 plagas. Y esto fueron lecciones que se le fueron enseñando a este pueblo, y lo voy a decir bien, indirectamente, para que ellos vieran el poder de Dios. Amén. Pero lo que pasa es que mucha gente como que son olvidadizas, como que la experiencia es casi temporera, y como ellos estuvieron no afectados, como esto fue indirectamente, como que para ellos no fue ningún peso ninguno. Y ya usted va a ver, usted verá porque yo digo eso. Pero déjeme recordarle a aquel que no se acuerda, porque para aquel tiempo, antes de ellos haber cruzado el Mar Rojo, ellos estuvieron en donde ellos vivían en Egipto, y ellos fueron testigos de unas aguas que se volvieron sangre. Después de eso ellos vieron una plaga de ranas. Después de eso ellos vieron unos piojos y unos mosquitos. Después de eso ellos vieron una plaga de mosca. Después de eso unas pestes que exterminó el ganado egipcio. Después de eso vieron una úlcera. Después de eso ellos vieron un granito con fuego. Después de eso vimos unas langostas y unos saltamontes que se comieron todo lo que era verde y los dejaron sin ningún fruto. Después de eso vimos unas tinieblas. ¿Qué pasa con las tinieblas? Eso es una noche. No. Era que durante el día y la noche las personas no se podían ver unos a los otros. Era que para aquel tiempo ellos adoraban al Dios Sol, que del sol viene la luz. Y cuando tu Dios opaca al otro Dios de letra mayúscula de la luz, eso es un mensaje para aquellas personas. Después de eso vieron la muerte de los primogénitos. Ahí tuvieron que poner la sangre de un cordero en los linternos, en las columnas, para que cuando pasaba el ángel de la muerte no tocara al pueblo israelita. Todas esas 10 plagas, ellos indirectamente las escucharon, las vieron. Pero ninguna de ellas les tocó su hogar. Y a lo mejor ese era el problema. Y yo no le voy a decir a Dios cómo Él tenía que hacer las cosas. Pero a lo mejor si ellos fueran parte de estas plagas, a lo mejor hubieran tenido un poquito más respeto a quien es Dios. Porque déjame decirte que cada rato que Moisés hacía esto para el pueblo, ellos seguían murmurando de él. Cuando los sacaba y se vieron al frente del Mar Rojo, empezaron a murmurar de él. Cuando pasaron por el Mar Rojo, estaban en el otro lado sin agua, empezaron a murmurar de él. Después de 2 meses y medio que salieron de Egipto, cuando se vieron sin comida, empezaron a murmurar de él. Y cuando murmuran del hombre de Dios, están murmurando del mismo Dios. Pero estas 10 plagas como que no le hicieron nada, no aprendieron quién era Dios. Y muchas veces Dios tiene que probar al pueblo para ver de qué el pueblo está hecho.
Y muchas veces nosotros decimos, Dios mío, pero ¿por qué yo? Porque Dios quiere saber de qué tú y yo estamos hechos. Sí, hermanos. Si Dios no nos prueba, ¿cómo tú y yo vamos a saber dónde estamos parados? ¿Cuánto a mí no me gustaba coger exámenes en la escuela? ¿A cuánto le gusta coger exámenes? A mí tampoco. A mí tampoco. Vamos a ser honestos. Y hice muy bien en la escuela para la gloria y la honra de Dios. Pero de que me gustaba, que lo prefería, no. Pero si no lo hacemos de esta manera, ¿cómo nuestro Padre Celestial va a saber qué hemos aprendido? So, en este versículo estamos viendo, como dice el versículo 4, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Claro. Cuando vamos a los versículos 11 y 12 dice de esta manera, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones, ¿qué acabamos de decir? Esos murmuradores. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciéndole, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mire, hermano, cada mañana, después que caía el rocío de la mañana, acuérdense que estamos en un desierto, caía el rocío y dejaba esta sustancia que yo todavía no la puedo describir bien porque es algo que hoy día para mí no es nada común. Porque hay esta sustancia que es lo que más luego le llamaron el maná. Y vamos a empezar a llamarle maná desde ahora para que usted sepa de qué estamos hablando. Y cuando Dios le dijo a Moisés, Jehová le habló a Moisés y Moisés le habló al pueblo y le dijo lo que iba a suceder. Que todas las mañanas, después que acabara el rocío, se iban a formar estas cosas que hoy le llamamos maná, y ellos iban a recogerlo. Pero vamos a unas reglas. El verso 17, por ejemplo, solo se recogerá suficiente para ese día. Eso quiere decir que tú no puedes llevarte para el día de mañana, para el día después, para el día después. ¿Por qué estamos haciendo un punto de este punto? ¿Por qué estamos hablándolo? Está escrito ya, se acabó. No, hermano. Acuérdense que estamos hablando de un grupo que eran unos murmuradores. Acuérdense que estamos hablando de un grupo que aunque vieron y fueron testigos de 10 plagas, como que no estaban captando todo lo que era el poder de Dios. Estamos hablando de un grupo que cuando se vieron sedientos hablaron mal del siervo de Dios, que cuando se vieron hambrientos hablaron mal del siervo de Dios. Estamos hablando de un chorro de testarudos que había que darle día por día poquitito, porque si le daba mucho se te iban. Solo se recogería suficiente para ese día, versículo 17. Miren bien, si guardaban más para el próximo día, se pudría y cogía gusano y olores, o apestaba en vez de pudrir. Y yo digo que el pudrimiento es lo que trae el olor. Pero eso lo digo yo, eso está en el versículo 20. Pero mire esto, en el sexto día se coge más para el día próximo, que es el día de reposo. Eso lo pueden encontrar en el versículo 22. Entonces, en el séptimo día será, como dice la palabra, el santo día de reposo. Versículo 23. ¿Por qué el pastor está haciendo énfasis en este verso 23? Hermano, cuando ellos estaban en Egipto, esto es lo que la palabra, usted solamente se va a dar cuenta cuando la escudriña. Cuando usted estudia la palabra y la escudriña, usted se va a dar cuenta que cuando ellos estaban en Egipto, aunque unos versículos atrás decían que tenían mucha carne, tenían pan hasta ser saciados, lo que ese verso no te dice, tienes que ir a otro lado a buscarlo, es que el faraón los tenía trabajando todos los días de la semana. Estos esclavos no tenían el break. Estos esclavos no podían tener un respiro. Estos esclavos no podían sacar un día y dedicárselo a Dios,
Por eso es que Dios le habló a Moisés y a través de Moisés ellos están escuchando las palabras de Dios y le están diciendo, vamos a sacar un día a la semana para dedicárselo a Dios. Se llamará el Santo Día de Reposo. Y en este día yo no quiero darle a ninguno de ustedes buscando maná. Y le dio las directrices. Y le dice, el sexto día, bueno, vamos a empezar desde el principio. Todos los días vas a coger suficiente para ti por cada cabeza. No vas a guardar para el otro día. Y después se va a un cabeciduro y busca más. Y lo guarda no sé dónde, abajo de la almohada. Y el otro día se le pudrió. Eso está en la Biblia, puede ir a verlo allá. Y entonces le está diciendo, no. Dios dijo que cogiera para cada día. Entonces, en el sexto día, cuando tú vayas a preparar este maná, entonces tú vas a coger suficiente para el sexto y para el séptimo. Y cuando lo estés preparando para el día sexto, tú lo preparas, sea frito, sea sancochado, tú lo vas a preparar suficiente para hoy y para mañana, porque mañana no quiero a nadie afuera buscando en el día de Dios maná. Aunque usted no sabe lo que pasó. Vino ciertos cabezones que le entró por aquí y le salió por allá y se fueron a buscar maná en el día de reposo. And guess what? No había. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Porque cuando Dios te dice lo quiero así, es porque lo quiere así. Y es nuestra parte de nosotros hacer las cosas bien, como decía el capítulo 15, el verso que estamos usando como base, que guardar todos sus estatutos. Tenemos que guardar sus estatutos, tenemos que seguir sus leyes. Cuando Él nos dice que es blanco, es blanco. Cuando Él nos dice que brinque, nosotros brincamos. Pero mientras tanto, no es nuestro trabajo de empezar a hacer las cosas como queramos. Dice el 27 y el 28, y aconteció que algunos de los pueblos salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Porque así Dios lo diseñó. Mire qué cosa rara. 6 días a la semana Dios les dio el maná. Y ese séptimo día no había maná para nadie del cielo. El que tenías el séptimo, tú tenías que planear con anticipación y prepararlo el día antes. Dice el versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Ves? Como Dios le habló al siervo y le dijo, ¿tú ves lo que te dije? Te lo dije desde el principio y este grupo es tan testaduro que no están haciendo como les dije que hicieran. Siempre hay uno que otro que es más testarudo y no escucha la voz de Dios. Todo esto ocurrió, escuche bien, por 40 años. Por 40 años Jehová Dios le dio al pueblo maná. Y eso lo puede encontrar en el versículo 35. Ya luego usted diga, oye, pero esa gente eran unos añoñados, ¿sí? Que los crían mal porque le dan todo. 40 años Dios le estuvo dando el maná a este grupo. Pero escucha bien, ahora vamos a ponerle el tiempo con este versículo, el versículo 4. Dice al final, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para eso se le dio el maná. Y cuando vamos al versículo 35 nos damos cuenta que Dios estuvo probando a este pueblo por 40 años. Hermano, usted tiene que ser bien testarudo. Nosotros tenemos que ser bien cerrados para que una lección dure 1 año, 5 años, 10 años, 25 años, 30, 35, 40 años, para poder aprender que tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. 40, piénselo bien, 40 años. Dios probándote todos los días de la semana. Porque si tú guardabas el maná, se te dañaba. Tú tenías que del martes al miércoles, al jueves, al viernes, seguir confiando en Dios.
día tras día, semana por semana, año tras año, por 40 años. Y nosotros a veces como que sentimos un dedito de Dios o un vientito que Dios te manda para tu lado y dices, ay Dios mío, eso me dolió, ¿por qué me tienes que tratar así? Trate 40 años. Que Dios te tenga así de esa manera. Y no estoy diciendo que es malo porque Dios nos mantuvo. Y yo no estoy hablando que sea malo que Dios te mantenga, solamente estoy diciendo que la mentalidad de ciertas personas que fueron cautivas por los egipcios, que le trastornaron la mente de tal manera que tomaron 40 años de la mano de Dios tratando contigo para borrar esas malas costumbres, para borrar esas malas formas, para borrar esas murmuraciones de cuando las cosas te iban más rápido, tú ibas a donde Moisés. Prefiero morir bajo las manos de los egipcios. Qué pena. Y yo estoy diciendo todas estas cosas para que usted vaya pensando. Yo estoy diciendo y estoy dándole luz a estas cosas para que usted vaya pensando en su vida. ¿Cuánto tiempo usted va a estar haciendo lo mismo para que Dios levante lo que tiene sobre de usted que le está enseñando una lección? O para que Dios no siga probándolo con lo mismo. Porque una cosa es que uno aprenda y otra cosa es que siga haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Algunas malas costumbres que tenemos de la vieja vida se toman mucho más años para romper. Ese es el punto que Dios me estaba tratando conmigo. Y por fin estamos llegando al punto. Porque como dijimos, el tema de hoy es el sostén divino. Y muchas veces Dios tiene que enseñarnos el sostén divino a través de una prueba. Pero muchas veces nosotros traemos cosas, como yo decía el mes pasado en octubre, cuando estábamos hablando de la regeneración, me acuerdo que cogía como si fuera un bultito y me lo echaba en la espalda. Y una regeneración nueva, una persona nueva, una vida nueva, pero me estoy trayendo las cosas viejas conmigo. Y cuando me traigo estas cosas viejas conmigo, me estoy dando cuenta que cuando Dios me pone a prueba, yo sigo colgándome. Y Dios me pone a prueba y me sigo colgando. Y me sigo colgando. Y pasa un año, pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años, pasan 40 años. Y sigo haciendo lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué Dios te está diciendo en el día de hoy? Es que tú tengas cuidado, que tú abras los ojos y mires lo que tú estás haciendo. Que no puedes seguir pecando intencionalmente. Que tú tienes que cambiar la forma de tu ser. A estos israelitas les tomó 40 años. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar nosotros? Y Dios, bajo su infinita misericordia, no nos tala. Y nos mantiene probándonos y probándonos. Y bajo su infinita misericordia nos mantiene vivos. Pero es momento de que nosotros nos hagamos un examen a nosotros mismos y digamos, hoy es el día. Hoy es el día. Que yo tengo que cambiar la forma que hago las cosas y tengo que cambiar mi mentalidad para que esto cambie, para que yo pueda subsistir por mí mismo y no necesariamente tener que ser como un bebé que necesita de la leche de la mamá por cierto tiempo. Mira, estos israelitas necesitaron el maná de Dios por 40 años. Y si usted lo mira desde un avión o un helicóptero, dice, oye, pero eso está mal. ¿Por qué se tardaron tanto? No pudieron madurar. No aprendieron la lección los primeros 3 años. Dios solo espera de nosotros que oigamos atentamente y hagamos lo recto ante sus ojos. Todavía no he hablado de esta palabra, pero ahora vamos a coger 2 minutos, vamos a hablar de ella. Nuestros ojos son engañosos. Los de nosotros son engañosos. Tienen muchas influencias externas, muchas cosas aquí afuera que pueden cambiarnos nuestra vista, nuestros ojos, y estas influencias externas que opacan la realidad y opacan el plan de Dios para con nosotros. Dios espera que demos oído a sus mandamientos y que guardemos todos sus estatutos. Si hacemos esto, Él se encargará de nosotros.
¿Tú quieres que Dios se encargue de ti? Fácil. Le dimos la receta ya. Dios espera que demos oído a sus mandamientos y guardemos todos sus estatutos. Y si hacemos esto, Él se encargará de nosotros.